Mi padre, paraguayo, ya militaba en el Partido Comunista. No me podía poner Fidel, que se delataba. Me puso Raúl por su hermano. Se exilió a Uruguay en los años 70. Bueno, nosotros fuimos secuestrados cuando en Uruguay nos llevaron a una comisaría cuando mi padre se fugó del hospital militar, cuando fue preso, torturado y se escapó del hospital militar. Fue a la embajada de Venezuela y ellos nos secuestraron para que él se retirara de la embajada y regresara a la cárcel. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años y una de las cosas que yo le pedí a los militares que una silla para mi abuela, pues nos querían poner a nosotros todos contra la pared. Estábamos nosotros ahí mientras escuchábamos los gritos de mi madre que la estaban torturando psicológicamente. O sea, cuando llegamos aquí y encontró que este era el país donde él siempre quiso estar. Mi padre, por ejemplo, que luchó por una revolución, que fue guerrillero, digamos, urbano. Él dijo, yo nunca pensé que íbamos a llegar a una revolución en Venezuela. Lo que menos iba a suceder era una revolución en Venezuela. Es bueno eso, es bueno. Yo creo que no sé si vamos a tener tiempo para contar la anécdota esa del papá de Raúl escapando de ahí del hospital militar de Uruguay, pero quería que no perder mucho tiempo y que nos cuentes, Raúl, sobre cómo está la situación en este momento ahí en Venezuela con respecto a esto de que incluso la llegada cada vez más de naves de guerra de la Marina norteamericana en las cercanías del mar de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, hoy de hecho el ministro, bueno, agradezco la invitación en principio y bueno, para mí es un gran honor y placer estar con ustedes aquí para hablar sobre Venezuela, hablar sobre un país que la gente cuando viene para acá se encuentra en el país, dice, pero bueno, no entiende nada. O sea, están amenazados, ya han destruido 20 botes, hay más de 70 muertos, y bueno, es una cosa que podría poner a cualquier país de punta, ¿no? O sea, con los nervios de punta, y sin lugar a dudas que aquí las Fuerzas Armadas, la milicia, y de parte policial, que es digamos que una triada que hay entre de estas fuerzas que están en la defensa de la nación, que se están desplegando, hoy amaneció con un comunicado de la Independencia 200 del ministro del área militar, que es Padrino López, de las Fuerzas Armadas. Hay un despliegue en este momento de todas las fuerzas. Indudablemente hay como una especie de repliegue de parte de Estados Unidos, de Trump, de este emperador que no sabemos cuáles son las señales. Entendemos que hay una guerra psicológica, entendemos que hay una manera de enfrentar en la guerra de una manera, inusual, porque generalmente los imperios no avisan, ellos atacan y ya, ¿no? Pero ellos lo dicen por todas las vías, le dan permiso, le dan el visto bueno a la CIA para que ya no haga ninguna acciones, camuflajeadas, que estén, como quien dice, que sean todas directas. Y eso, hacer lo que hicieron, que es utilizar todo un armamento, todo un arsenal de toda esa cantidad de millones de dólares desplegados en el Mar Caribe para combatir, para eliminar unas lanchas y matar a unas personas las cuales no tienen ningún juicio, no se les sabe exactamente qué es lo que estaban haciendo ahí, no se entiende, ni siquiera se sabe la nacionalidad de las personas. Algunos sabemos que son colombianos, otros sabemos que son trinitarios porque hay unos sobrevivientes y no sabemos inclusive si hay venezolanos. Pero el asunto está en que están cometiendo un crimen a la vista de todo, lo exhiben y dicen, por ejemplo, que es narcotráfico, que es narcoterrorismo, que Nicolás Maduro es un jefe de un cartel de los soles
Y resulta ser que este es digamos, esa es la argucia que ellos han utilizado para poder atacar a Venezuela. Dicen que es el narcotráfico. Por Venezuela no es el lugar donde pasa el narcotráfico con la mayor cantidad de estos estupefacientes. Pasa todo por el Pacífico prácticamente, el mayor de los porcentajes. Otro porcentaje sale por la parte del Caribe, pero no por la parte de Venezuela, sino que pasa por la parte de lo que llaman Colombia, la parte de México. Entonces, la argucia es sencilla, no es el narcotráfico, sino que es tomar de una vez por todas, derrocar a Nicolás Maduro y hacer un cambio de régimen bajo la estrategia de uno, o eliminar al presidente, o uno secuestrar al presidente y llevárselo a Estados Unidos, que fue una de las cosas que tenían tramado con un piloto que quisieron comprarlo y bueno, se descubrió todo eso. Pero es un asunto muy digamos, de llamar la atención en Trump, mientras en Gaza están asesinando, mientras están destruyendo, y además que quiere colocar hoteles por allá, mientras a María Corina Machado le dan un premio Nobel de la paz, entre comillas, ¿no? Porque ella lo que está buscando es la guerra para que invadan Venezuela, y le dedica ese premio de la paz a Donald Trump, o Trump, como le dicen en inglés. Es un asunto muy, digamos, de paranoia total, de esquizofrenia total de toda esta gente, que desde Trump, que definitivamente después de hacer tanto despliegue, después empieza en silencio y dice: yo no tengo ninguna intenciones contra Venezuela, ahora es contra Petro también, y cuando no es contra Petro es contra México, contra Claudia Sheinbaum, y es un asunto que como está, es un emperador, como decía ese cuento, ¿no? El emperador está desnudo. Bueno, él está al desnudo, más que desnudo. Él ha mostrado todas las piezas, ha dicho qué es lo que quiere. Claro, lo que pasa es que, fíjese, lo que sucedió ahora con la BBC. No he revisado exactamente el fragmento de la entrevista o el reportaje que ellos hicieron, que él lo va a demandar que terminó renunciando el director, la gente de prensa, en fin. Pero es un asunto en que ya no sabemos exactamente cuál es el asunto de él. El asunto de él sabemos que es el petróleo. Raúl, muy buenas tardes. Bueno. Un gusto saludarlo. Hoy me puse la remera de la Vinotinto ya veo. para ilustrar esta nota. Y bueno, usted hizo un comentario muy acabado. Quería aportar algunos datos de estas cosas que usted mencionó, porque cuando uno mira los datos, ve que hay cierta planificación. Podemos ver que en agosto de este mismo año, Donald Trump pasó el monto por la recompensa de Maduro de 25 millones a 50 millones. Él ya había puesto esa recompensa durante su primer gobierno del 2020, en agosto la aumenta. Después vemos en septiembre que mandan los barcos hacia el Caribe, el 2 de septiembre se derriban las primeras lanchas. En octubre se le da el premio a Corina Machado, que llamó la atención en ese momento porque fue la misma semana en que Trump firmó en Egipto esa paz, entre comillas, en la Franja de Gaza. Y se nos cayó. Mira. Fue el ataque. Estaba muy bueno el resumen. Ahí lo vamos a recuperar a Ramiro Pose. Raúl, para mí es un gusto saludarlo. Gracias, y quería preguntarle, siguiendo la línea que venía desarrollando Ramiro, hasta dónde el pueblo venezolano, por lo que ustedes pueden ver, haciendo territorio,
cuál es la actitud, ¿no?, del ciudadano venezolano. Sabemos que no se puede generalizar, porque habrá seguramente algunos que están así pidiendo que entren los norteamericanos, porque eso debe ser. ¿Cómo se hace esa gestión? ¿Cuál es el sentido común que ustedes, desde la cultura, desde su campo, trabajan? Bueno, en principio, el pueblo se ha cohesionado por el sentido patriótico, inclusive. Hay sectores de oposición que están aquí en Venezuela, que conviven políticamente, que tienen una actividad política, inclusive hasta en el Parlamento, pero que eso no les da a ser patria. Es decir, no, todo lo contrario, se han unido a la defensa del país. Es decir, y la población en general, las estadísticas, las encuestas que han mostrado recientemente han mostrado favorable a la unificación y a la soberanía y a la defensa de la patria. Es un caso muy, muy inusual en este caso, que se pretenda atacar justamente a un país que históricamente ha sido un país libertador, ¿no? O sea, no solamente es decir, el imperio ha estado contra los imperios, contra el imperio español hace 200 años, y Bolívar, que contribuyó a seguir con la liberación de los otros países, como lo fueron Nueva Granada, que hoy es Colombia, Ecuador y Perú, donde confluyen San Martín y Bolívar. Entonces, siempre hay esa, digamos, esa epopeya de libertadores. Y después, un siglo, empezando el siglo XX, se tuvo un bloqueo naval, ¿no? Llegaron hasta las costas venezolanas de diferentes países por un tema de deuda. Y bueno, Cipriano Castro en aquel momento, aquí hasta el que hace una semana le dieron la santificación, que es José Gregorio Hernández. Él era un médico y él se fue a la defensa, fue a alistarse a la milicia, a buscar un fusil y a defender a la patria. Es decir, el tema de la patria es una cosa muy nacional. Sin duda, a la duda, hay algún desquiciado, alguna desquiciada que pretende que las cuestiones políticas del país las tenga que resolver otros. Y ese es el punto, justamente. Si algo ha sucedido, y claro, creo que en eso también lo debe estar midiendo este emperador desquiciado y todos sus acólitos, todos los que están alrededor de él, es que están haciendo los mismos planes, las mismas estrategias que hacen para otras intervenciones militares. Y esas intervenciones militares generalmente han logrado que en esos países, por ejemplo, Libia, Siria, hayan colocado elementos subversivos. O sea, que exista una subversión, que exista un grupo disidente que se vaya en armas contra el Estado en ese momento. Entonces, que está instalado, con el tipo de gobierno que está instalado. Y claro, lo que hacen es apoyar a esos elementos que están insurgiendo contra ese Estado. Cosa que en Venezuela no sucede. En Venezuela no hay ninguna insurgencia, no hay ningún levantamiento, no hay nada de eso. Entonces, claro, eso es lo que, es decir, es como decir que vengan ellos a salvar a María Corina, que lo que quiere ella también el poder. Como no logra vencer en las elecciones, entonces para ella la solución es la más sencilla, porque ella no está aquí, porque sus hijos no están aquí, porque para ella es que invadan y eliminen a todos los chavistas. Raúl, bueno, acá volví a la... Sí, Ramiro, estabas terminando Sufrí un ciberataque, me parece. Cuando estaba haciendo la pregunta se me borró el programa de la computadora. Pero bueno, estaba contando algunos hechos para graficar que se nota cierta planificación en Estados Unidos con factores propios y factores externos de rodear a Venezuela. También esta vinculación de
el narcotráfico con organizaciones terroristas. Lo que usted mencionaba, que Venezuela nunca fue un país de alarma por la exportación de narcotráfico, sino que eso está más relacionado con Colombia y últimamente con Ecuador. Ahora, hoy Estados Unidos anunció la llegada del portaaviones Gerald Ford ahí a la costa del Caribe, el portaaviones más poderoso del mundo. ¿Cuál es la evaluación que hacen hoy en Venezuela? Lo más parecido a esta situación que hubo en el Caribe fue la invasión a Panamá en el 89, pero estamos hablando de un país mucho más pequeño y sin la capacidad militar que tiene Venezuela. Hoy Venezuela, ¿cómo evalúa esta situación? ¿Ven posible un ataque terrestre, una invasión? ¿Creen que es solamente, como decía usted, un ataque psicológico? ¿Cómo evalúan esta presencia militar en el Caribe? Hay de todo. Es el quiebre psicológico de la población, que se levante la población, es decir, que se levante y que se subordine ante el gobierno, ante la Revolución Bolivariana, por supuesto, pero ellos lo que buscan es quebrar todo lo que es la moral de los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué pasa? Sin lugar a dudas, ese portaaviones que sin lugar es un arma letal, está ahí, pero ¿cuál es la razón para invadirnos? O sea, ya todos los medios de Estados Unidos ya han dicho que Nicolás no es ningún, digamos, no dirige, no lidera ningún cartel de los soles. Es el New York Times y otros medios de comunicación. También que el narcotráfico no pasa por Venezuela, y ya está claro que tiene que ver con el asunto del petróleo. El petróleo, los minerales, porque bueno, Venezuela tiene una cantidad de componentes que es muy apetecible. De lo que no tiene es eso que llaman el uranio, ¿no? Que siempre tratan de generar esa matriz, que somos los que le damos uranio a otros países, que ellos llaman también terroristas. Y cuando uno ve la lista de producción de uranio, no está Venezuela en la lista. O sea, es nada más colocar en una lista de pretensión de generar un terror, un psicoterror contra Venezuela, para que la gente no venga, para que no haga turismo, para que también derroque el gobierno. Es decir, o derrote al gobierno, ¿no? Porque tiene todos esos componentes. El asunto está en que, como no han logrado nada de eso, y Trump en su anterior gestión, él dijo, una vez que fue derrotado por Biden, él dijo: estuvimos a punto de tomar Venezuela. Estuvimos a punto, dijo, de tener su petróleo. O sea, es todo tan grotesco que pareciera que están claras las intenciones, y más ahora, más claro todavía, que ha dicho al mundo que una vez que termine en Gaza todo lo que hizo Israel, no pasó nada, dijo, sino, bueno, ahora yo voy a hacer unos hoteles, unos complejos turísticos, como que sí. Es decir, masacrando toda una cantidad, a una población, tratando de exterminar a una población, a un pueblo, y él lo que piensa es en cómo va a tener rentabilidad, porque lo que busca como un empresario es busca rentabilidad. El problema es el problema que tiene allá en Estados Unidos, ¿no? Que es un problema de muy poca rentabilidad. Raúl, ¿cuáles son? Uno ve hoy, mirando el mapa, sobre todo de Sudamérica, pocos gobiernos solidarios con Venezuela. ¿Cuál es esa alianza que tiene Venezuela para defenderse de estos ataques, de estos psicoataques o posibles ataques reales por parte de Estados Unidos? ¿Cuáles son los países que
acompañan, ayudan a Venezuela, entendiendo que hoy, por ejemplo, la UNASUR no existe o no existe en lo que uno se había organizado en un principio. Incluso la CELAC está bastante disminuida, si se quiere. ¿Cuál es la política de alianza que tiene Venezuela con respecto a este avance por parte de Estados Unidos? Sí, bueno, el panorama político en América Latina ha cambiado sustancialmente en esta última década, ¿no? La derecha ha tenido un gran ascenso en todo esto y una izquierda que supone ser de izquierda, pero al final no termina siendo de izquierda, ¿no? No es de izquierda, como el gobierno de Boric, como los gobiernos de Lula también, ¿no? Que ha mostrado una franca, digamos, conservadurismo, y bueno, y se ha visto ahora en una cantidad de cosas que nos parece muy extraño cómo está reaccionando en las actividades de allá de Brasil. Pero más allá de eso, de todos estos países, Paraguay, bueno, es un gobierno muy reaccionario, muy conservador. Ha sido el que está el partido en donde la dictadura, que mantuvo la dictadura de Stroessner durante más de, si mal no recuerdo, son 35 años de dictadura. Entonces, es decir, la dictadura se mantuvo, aunque tuvo un breve lapso con Lugo, con Fernando Lugo. Entonces, el panorama ha cambiado. Ecuador está, es decir, si hay algún narcoestado, es el de Ecuador. Claro. ¿No? Perú vive una situación lamentable y la ha vivido durante muchas décadas. Es decir, de inestabilidad, con Claudia Sheinbaum, que en estos días la jornada tuvieron un impasse, ¿no? Político internacional entre México y Perú, y bueno, la jornada dice, bueno, este señor que nadie lo eligió viene a darnos clases de democracia. Es decir, alguien que ni siquiera es elegido se declara democráticamente presidente. Entonces, bueno, pero el panorama ha cambiado en toda América Latina, pero ha tenido sus derrotas también. Por ejemplo, que la cumbre de las Américas que iba a ser en República Dominicana haya sido cancelada, donde República Dominicana directamente dijo que no invitaba ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Entonces, otros países como México, Colombia, decidieron que no iban a participar. Y así empezaron a cancelar la actividad, que iba a ser dada en 4 semanas, algo así, en diciembre era eso. Entonces, eso muestra que ni siquiera en la parte de ellos hay claridad de que lo que están haciendo. Porque si así como la CELAC está debilitado, también están debilitados ellos como EA. Uh-huh. Es un debilitamiento que hay entre todos. Se debe recomponer todo el panorama político de América Latina, pero bajo otros conceptos, no bajo el liderazgo de Estados Unidos, sino que tiene que ser fuera de Estados Unidos. Que Estados Unidos no sea el que genere digamos, la balanza, donde ellos son un lado de la balanza y toda América Latina el otro lado de la balanza. No puede ser. Entonces, el asunto está en que tenemos que buscar la manera o sea, se debe recomponer, lo recomponen los pueblos, no hay un decreto. Es decir, en Argentina saldrá en algún momento Milei, esperemos que no sea peor, esperemos que sea para mejor. Igual que esperemos que sea antes. Por favor. No, lo digo yo. Paraguay, por ejemplo, Paraguay es un caso tan lamentable, con un país con tantas carencias en todos los sentidos, en lo económico, se ha plegado a todo lo que hace Milei
y todo lo que hace Israel y Estados Unidos. Entonces, uno dice, Paraguay, ¿qué pito toca en ese concierto? Claro. Inclusive hasta el mismo Milei, ¿qué pito toca en ese concierto? Entonces, ya uno dice, bueno, si eso es lo que está sucediendo, ya hay que olvidarse de que esas personas van a ser parte del escenario político, porque no están pidiendo escena política. Lo que están es pidiendo exterminio. O sea, están a favor de Israel, del exterminio del pueblo palestino. Es decir, no es poca cosa lo que están haciendo. ¿Sí? Ahí hay un grado de desquiciamiento. El Paraguay, por decirte, para terminar este caso, porque como me toca yo nací allá, pero la verdad es que no, desde hace muchos años decidí ser venezolano cuando me di cuenta que era venezolano. Pero el caso es que en el caso de Paraguay llega un punto que ni siquiera se reconoce a sí mismo como país, como a un presidente que ni siquiera su mismo pueblo dice que él es el que dirige el país, sino que lo dirige otro expresidente que sí es narcotraficante, que sí es una persona que tiene una cantidad de negocios y negociados, más o menos lo que ustedes contaban antes de las otras cosas que contaban aquí. Bueno, más o menos eso es este señor Cartes. Entonces, bueno, que él es el verdadero presidente, imagínense. Eso lo dice el pueblo en la calle, ¿no? Sin mucho que decir, ¿no? Entonces, claro, sí, eso es una cosa que Felipe tiene que, entiendo lo que tú dices, pero no, es una cosa que no se decreta. No podemos decretarlo. No hay ahora una fuerza política de o sea, no, el panorama que vivió Chávez fue diferente. Chávez empezó solo. Sí. Empezó solo. Y fue a esa cumbre de las Américas, me acuerdo, en Canadá, y era solo. Y cuando en 2 años, con golpe incluido, con sabotaje petrolero incluido, llega Lula, que apoya a Venezuela y manda unos barcos a favor para ayudar a la parte que estamos viviendo en ese momento del sabotaje petrolero. Y después gana Correa, después gana Evo, retoma Nicaragua del Frente Sandinista y se va recomponiendo el Frente Amplio en Uruguay. Néstor Kirchner gana en ese momento. Es decir, el panorama era otro. En cambio, aquí, en este momento, el panorama ha cambiado sustancialmente. Tan es así que Nicolás Maduro gana unas elecciones y, como lo dice la hegemonía comunicacional, como lo dicen las élites, entonces que ellos fueron los que ganaron y muestran una supuesta papeleta, montan una página web, y entonces eso hasta para algunas personas que se supone son aliados nuestros, como lo es el caso de Lula, como lo es el caso de Petro, entonces ellos ponen en duda la victoria de Nicolás Maduro. Sabe, Raúl, con respecto a eso, el otro día estaba leyendo una nota que no tiene nada que ver con Venezuela, sino que retrataba lo que fue la caída de Yugoslavia, el derrocamiento de Milosevic en Serbia y cómo había sido la operación norteamericana, que lo que hacían era fundar ONGs y a través de esas ONGs divulgar datos paralelos de elecciones. Y esto fue hace como 20 años y uno decía, lo mismo que hicieron en Venezuela, es decir, los mismos métodos que se repiten. Y otra cosa que quería contar, porque usted hablaba de la cumbre de las Américas de Canadá, bueno, se cumplieron ahora 20 años de la cumbre del ALCA, que fue en Mar del Plata, y de la contracumbre que se hizo, me tocó cubrirla en su momento, y bueno, recuerdo que en un momento en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, bueno, que estaba Evo Morales, Maradona, Kusturica y Hugo Chávez, estaba por llover, y Hugo Chávez dijo, no, voy a hacer una especie de... dijo una poesía, un cierto ritual indígena, no sé qué, y paró de llover. Y paró de llover. Sí, fue una cosa.
Impresionante. Bueno, charlando con usted me vienen estos recuerdos, pero le quería preguntar sobre cómo está la situación económica hoy en Venezuela, porque bueno, obviamente es uno de los temas de agenda. Ha habido millones de migrantes venezolanos a distintos países, en Argentina muchísimos, los vemos muchos trabajando en las cadenas de servicios, de delivery y demás. Y también recuerdo que en la pandemia venezolanos que volvían a Venezuela, recuerdo haber hablado con un taxista, me decía, no, ahora se estabilizó un poco y demás. Obviamente es un tema difícil para todos los países de Latinoamérica, Argentina incluido, el de la economía, la inflación, ni hablar los países que reciben bloqueo o conspiraciones en contra, como Venezuela y Cuba. Pero bueno, quería saber cómo está la situación hoy y cómo ven ustedes el tema de la gente que emigró, si hay gente volviendo y demás. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Indudablemente que el asunto de las migraciones, su punto más álgido lo tuvimos hace 5 años, una cosa así, o sea, ante la pandemia. Y posterior a la pandemia también continuaron, bueno, como suceden en todas estas cosas, ¿no? En la historia, es esa misma frase que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducían, porque Roma era el imperio, y los caminos iban hacia el norte, la gente iba hacia el lugar donde está lo floreciente, o lo que se supone que está floreciente, o lo que se supone que van a vivir mucho mejor. Muchas familias lamentablemente han tenido que sufrir esa parte de esa migración por razones diferentes, ¿no? Una, porque creyeron que podían vivir mucho mejor en otros lugares. Algunos lo lograron, indudablemente, sobre todo aquellos que tienen profesiones, ¿no? Que se formaron en Venezuela con el sistema público educativo y que están laborando en otros lugares, ¿no? Pero más allá de eso, se ha fracturado la familia indudablemente, porque hay personas que dejaron sus hijos y se fueron ellos, los jóvenes se fueron, y eso realmente, en Venezuela llegó un momento en Caracas que bueno, sí, empezó a notarse esa migración, pero aquí quedó mucha gente. Es decir, se nota mucho porque van a los lugares en grupos de personas, y se nota porque van a los mismos lugares. Entonces, las migraciones se van notando. Venezuela lo sufrió también cuando la dictadura del Cono Sur en la década de los 70, la cantidad de argentinos, chilenos, que algunos llegaron huyendo políticamente y otros económicamente, porque también la dictadura era un problema no solamente político, también era económico, va contra los pobres. Y el caso de Colombia, aquí hay más de 5 millones de migrantes colombianos. Y claro, no es que vamos a decir que los que se fueron todos son venezolanos. Algunos son hijos de otros migrantes y han regresado porque son hijos de otros migrantes, de otros países. Y la migración de Venezuela tiene mucho tiempo. Pasa que se agudizó con la presión que hicieron, ese chirriar la economía, como dijo Nixon al de la CIA y a Kissinger, para derrocar a Allende. Es el mismo esquema que están haciendo contra Venezuela, que lo están haciendo desde Chávez. Lo que pasa es que en aquel momento teníamos favorable la empresa petrolera, la producción petrolera, los altos, precios del petróleo. Hoy todo eso ha cambiado. Tuvimos también un sabotaje dentro de que eso generó una merma en la producción, y claro, eso no permite que en principio tengamos mayores ingresos, y porque además nuestro mayor comprador es Estados Unidos, lo era hace poco. Y lo otro es que lo bueno es que todo eso
de esa presión contra la industria petrolera, resurgió nuestra agricultura, resurgió nuestra ganadería, resurgió nuestra industria nacional, que hay muchas cosas ahora que ya no tienen los nombres de las marcas de estas empresas que son de importación, que son foráneas. Se han ido muchas empresas foráneas que son de marcas que ya ni siquiera en Estados Unidos la usan, pero que todavía se mantienen en América Latina. En fin, todas esas cosas tienen un componente que es minar la economía. Nos minaron con... hubo un momento que no podíamos nosotros tener moneda. Ya empezamos a trabajar con moneda digital. Porque la moneda normal, hasta que el presidente Nicolás Maduro decidió que podíamos, cualquier ciudadano podía transar el comercio, comprar algo con otra moneda, bien sea el dólar, bien sea el euro, bien sea el yuan, bien sea el que sea. Eso destrabó todo. Eso hizo, porque es que moneda que sacaba, moneda que desaparecía. No había manera de que el ciudadano común lograra tener el dinero en papel. Y bueno, se mejoró la banca, se mejoró todo el sistema bancario, que ahora tienen la posibilidad de trabajar con el tema digital, que ya es algo mundial. Ya todo el mundo trabaja más con el tema digital que con el tema de moneda. Entonces, pero sigue siendo el tema de la paridad del dólar, en este caso, y el euro, que es lo que genera un gran problema, que tenemos por eso mismo, por dificultades que hay para la exportación, por dificultades que hay para el intercambio, que eso que es normal en cualquier país del mundo, que tú compras algo y vendes algo y esa transacción se da de manera natural. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos un bloqueo tan brutal que no es que tenemos solamente a los buques acá que también están en una forma de bloqueo y de invasión y de amenaza, sino que tenemos la imposibilidad de hacer cualquier comercio con cualquier país del mundo, porque no tenemos SWIFT. Es decir, el Banco Central no tiene la capacidad de decir transfiero esta cantidad de plata a tal otro país, porque no tenemos SWIFT. No tiene SWIFT el Banco Central. Entonces, y persona natural de cualquier parte del mundo que intente pagar algo de manera internacional a otro banco y diga, por ejemplo, como le sucedió a varias personas que conozco, que dijeron, devolución de deuda, visita Venezuela, porque vino aquí a Venezuela y le pidió plata porque no podía, entonces digo, no, cuando yo llegue a Italia te lo devuelvo. Y sí, trataron de devolverle y se lo bloquearon. A muchos le han bloqueado las cuentas, a muchos le han quitado la plata por ser venezolano, por vivir en Venezuela, y eso no es plata. Cuando te digo plata es ahorros. Es decir, yo no sé, no tengo idea de lo que son. Me supongo que ellos tendrán otro esquema, pero te estoy hablando de gente que tiene ahorros y que gente que vino para Venezuela y después no pudo pagar esas cosas porque lo mismo, empresarios industriales, como soy del sector del libro, de la imprenta, tienen que decir o sea, para pagar una cosa y que llegue algo a Venezuela tienen que pasar por 3 bancos, por diferentes formas, porque, les voy a decir algo. Nosotros tenemos, el ISBN, por ejemplo, ese código que sale en la contraportada de los libros, el ISBN, eso está residenciado en Gran Bretaña, en Londres. Y a nosotros nos mandan una carta mensual diciendo lo que le debemos, pero no nos manden la plata, no nos paguen hasta que se resuelva el problema. No nos dicen más nada. Es decir,
no nos quitan por lo menos la posibilidad de hacer el ISBN, pero dicen no nos paguen porque ellos no quieren tener problemas para que no le bloqueen su cuenta. Claro. Es todo. Ahora, Entonces, Raúl, con este bloqueo, ahí usted explicaba el bloqueo económico desde el mundo editorial, ¿no? Que verdaderamente es impresionante lo que acaba de comentar, esta acción psicológica por parte de los Estados Unidos. Y le hago una pregunta que a mí me cae de maduro, digo, ¿cómo se hace? Digo, ¿qué hay? Hay un teléfono directo que llama, uno imagina a Rusia, hay un teléfono directo que uno imagina a China. ¿Cómo se comercia entonces con esos socios? bueno, inclusive hasta mismo Rusia está bloqueado, es decir, ellos tampoco tienen SWIFT. Entonces, claro, se ha buscado otras alianzas, países que han sido realmente muy importantes para que podamos tener una vía de soluciones para obtener cosas, ¿no? Para poder resolver cosas cotidianas. Una es China, otra es Rusia, que de hecho Rusia ahora está apoyando a Venezuela en el tema de armamentos, ¿no? Que acaba de llegar unos armamentos. Y en la parte militar también China también tiene acuerdos militares con Venezuela. Turquía ha sido muy importante en toda esta relación con la parte de alimentos. Y son hay países que quizás no lo dicen para no meterse en problemas y están ahí, están apoyando. Eso es parte de la solidaridad que hay con Venezuela. China, indudablemente, que es uno de los grandes socios con Venezuela, así como Rusia, que la verdad es que tienen una posición política, una posición soberana, independiente de lo que diga Estados Unidos. Porque el asunto es ese. El asunto es que Estados Unidos se ha impuesto y ha logrado, por ejemplo, unificar a toda la Unión Europea, con sus pocas excepciones, ¿no? Con algunos gobiernos que tienen sus, digamos, que algunas veces aprietan y otras veces sueltan, porque también tienen negocios aquí en Venezuela. Y el negocio también es con el petróleo. Y eso a ellos también se les dificulta. Y ahí es donde todo lo que pueda hacer cualquier país para que tengamos, digamos, las relaciones normales, cordiales, se tiene que hacer desde el otro lado. Nosotros estamos dispuestos. O sea, Venezuela está dispuesto porque está abierta. Es decir, la marca país dice abierta al futuro. Lo que a mí me llama mucho la atención cada vez que voy a Venezuela, que es, la acusan de ser una dictadura y es la dictadura más democrática que he conocido, digamos, en el sentido de que están los opositores, las elecciones se hacen, las elecciones se realizan, la mayor cantidad de elecciones que hubo. Lo he visto a Chávez, me tocó una vez a un Chávez derrotado, reconocer la derrota, y cosa que normalmente, si fuese una dictadura, eso no existiría. Y yo creo que, digamos, me parece que lo que sembró Chávez ahí en Venezuela es algo que ha penetrado bastante, digamos, mucho en la sociedad venezolana, y veo como que sería realmente un absurdo por parte de Estados Unidos tratar de llevar la guerra a Venezuela en particular, pero a un continente como el sudamericano, o el subcontinente de Sudamérica, que ha sido siempre un continente de paz, ¿no? Sí, nosotros no, es decir, estamos preocupados, eso no hay duda. Estamos preocupados y estamos muy preocupados porque no sabemos qué pueda llegar a suceder en América Latina. Pues si lo hacen eso con Venezuela, ¿qué no harían en otros países, en otras islas del Caribe? Claro. Por ejemplo, está
presidenta, o ella no es presidenta, ella es primera ministra de Trinidad, por ejemplo, que se alinea directamente con Donald Trump, con el imperio, y una de las embarcaciones que atentó y que hizo que murieran eran trinitarios. Es decir, llegan a un punto en que lo que están haciendo es obligados, porque están bajo la égida de ese imperio que algunos dicen que está en decadencia. Si está en decadencia es el peor de los momentos para los imperios y para todos, porque puede hacer cualquier cosa. Cuando uno en la historia nos muestra toda la cantidad es como cuando alguien que se está ahogando y se lleva a otros, ¿no? Entonces, bueno, es muy peligroso. Eso lo está haciendo con la Unión Europea, se está llevando a la Unión Europea, se está llevando a Israel, inclusive. Que por más que uno, digamos, pueda tener la solidaridad con aquellos judíos que fueron asesinados, exterminados cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, hoy están haciendo como Estado sionista, no los judíos, no el pueblo judío, el Estado sionista, quien está yendo, tomando la misma política que hizo Hitler. Entonces eso es grave porque hay una hasta gran distorsión de la política como tal y de la historia, no comprender la historia. Es decir, hay unos desquiciados que están en el poder, como es Netanyahu, como es Donald Trump, y que muchos son temerosos porque están alrededor de esa economía y temen ser hundidos si se rebelan. Raúl, le cambio de tema, bueno, ya estamos entrando en la parte final de la entrevista. No, de fútbol podríamos hablar también, tuvo cerca Venezuela de clasificar al Mundial. Me quiero meter en el tema de la cultura, ya que usted es viceministro de Cultura. Estaba leyendo una nota que nos pasó Felipe, que tiene 2 años, que usted contaba que en la década del 80 trabajó en un periódico, el periódico Letras, y que ahí también lo conocía Maduro, que Maduro aprendió a diseñar. Así que le voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿cómo fue ese paso de Maduro por el periodismo, que no es tan conocido? Y después sobre su gestión en cultura. Sé que estaba a cargo de la organización de todo lo que tiene que ver con la industria del libro. No sé si este año se pudo hacer la Feria del Libro, que nos cuente un poco cómo está esa gestión. Sí, bueno, yo vengo de mi padre aquí en Venezuela aprendió a ser editor, ¿no? Tuvo una revista que se llama Cuello Latinoamericano y ahí aprendí todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con la edición de una revista. Y ahí aprendí de muy joven, de muy niño. Yo fui, aprendí con mi padre y una vez empecé la universidad, ya estaba en el liceo, yo también hacía mis periódicos y en la universidad hice un periódico que se llamaba Letras de Comunicación Social, se llamaba. Claro, tenía, para no tener, para que la gente no confundiera que era letra de la Escuela de Letras, sino que era de la Escuela de Comunicación Social. Entonces hicimos el periódico, unos compañeros, que algunos venían de otros partidos políticos de izquierda, que ya estaban, en ese momento había una crisis de los partidos de izquierda, y bueno, hicimos ese periódico. Y a Nicolás Maduro lo conozco exactamente desde hace 40 años. Y fue justamente porque él primero quería conocer a mi padre, ¿no? Por la revista Cuello Latinoamericano, que era una revista claramente de izquierda, revolucionaria. Y él formaba parte de un partido que se llamaba Liga Socialista. Éramos jóvenes en aquella época, 20 años, 20 y tantos años teníamos cada quien, y resulta ser que yo le enseñé a diseñar porque él, y hacer el periódico, cómo escribir, cómo manejarse en titulares, cómo hacer para que
bueno, porque él veía que hacíamos muy bien nuestros periódicos, él quería también eso mismo porque él formaba parte del sindicato de transporte del metro de Caracas. Entonces, quería que sus periódicos sus boletines, tuvieran la gracia para que la gente lo leyera. Es decir, le gustaba que no solamente el contenido, sino también la forma. Claro. Y eso se ha expresado en todo su andar. Es decir, eso que él en aquella época, preocupado por el contenido de la forma, porque además lo conocías haciendo, él era la parte cultural, él tenía, digamos, él organizaba en los barrios actos culturales, conciertos, y el momento que yo lo conocí fue él organizó un concierto porque se cumplía un mes de la muerte de Ali Primera. Entonces, claro, a ese mes, por eso es que tengo claro la fecha en que lo conocí. Entonces, él hacía eso en el valle donde él vivía, donde él tenía la organización, donde como militante hacía eso, y también en otros barrios, él formaba parte de todo eso. Pero, como te digo, a él le gustaban las formas también, además del contenido. Es decir, las dos cosas confluían. Y siempre estuvo ligado a que las cosas estén bien hechas y que tengan el contenido. Lo hace hasta hoy en todas sus alocuciones, todo tiene que ver con esa forma de entender que la comunicación no es meramente una cosa muy ruda, muy cortante. Era en lo que llamamos en términos de propaganda leninista, ¿no? Leninista, pero también tenía algo de Mayakovsky, ¿no? Por decir alguna cosa del arte, ¿no? Ruso. Pero eso fue él y estuve siempre acompañándolo en eso desde jóvenes. Seguimos, avanzamos. En algún momento de nuestras vidas nos casamos, cada quien conocíamos a nuestros hijos, estuvimos en esa primera etapa, pero bueno, los 90 fue una época muy difícil en Venezuela. Difícil que en estos momentos que es difícil, el Estado ayuda a la población, es decir, con alimentos, con bonos que se le entrega bajo un sistema que le puede entregar dinero a la población, pero en aquella época no había nadie que te ayudara, era el sálvese quien pueda, era la quiebra del sistema financiero, se llevaban toda tu plata. Una persona una vez me llegó a decir, no, yo puse mi plata en este banco, porque cómo se va, este banco cómo va a caer si tienes todo edificio, y bueno, ese banco cayó. Pero, porque no es un asunto de apariencia, es el sistema. Claro. Entonces, claro, después vino Chávez y nos volvió a unir. Nos encontramos en diferentes momentos de la vida con Chávez y bueno, después yo fui uno de los que trabajó con varios compañeros a reordenar o reestructurar lo que es la agencia estatal, agencia de noticias estatal, que hoy se llama Agencia Venezolana de Noticias. Eso era antes de Benpress, que fue creado en los años 70, pero era un lugar donde periodistas que no sabían qué hacer con ellos, eran como un depósito. Entonces, lo reformamos, creamos una nueva agencia, hicimos alianza. En aquella época, cuando estaba Néstor Kirchner y Cristina, estuvimos con Telam, que estaba Felipe ahí. Nosotros trabajamos con Prensa Latina. Hicimos lo que llamamos la UNLAN, la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Es decir, era otro momento. Estaba Guatemala, estaba México, estaba Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, que estaba con Lugo, estaba empezando. Es decir, había un acuerdo para ir en contra de las corporaciones, no para ni ir en contra, para responder ni siquiera. Era para tener una línea editorial que, si vas a creerle a alguien, créele primero lo que estamos de acuerdo.
que era la propuesta que hacíamos desde Venezuela. Es decir, porque la agenda setting se construye naturalmente cuando AP, F, AFP, Reuters y las diferentes agencias del establishment, ellos colocan una agenda setting que es su agenda. No se tienen que poner de acuerdo porque no tienen necesidad de ponerse de acuerdo, porque están de acuerdo. Sí. Están de acuerdo con la línea editorial, y cuando AP dice que es un narcoestado Venezuela, AFP lo replica, AF lo replica todos, sin ningún tipo de remilgo, no preguntan a nadie. Entonces, Ahora, mire qué curioso que hasta AP sacó una nota diciendo que no había pruebas de que los muertos en las lanchas son narcos. Y reconstruyó, habló con algunas familias, que uno era un pescador, otro que quizá tenía algún menudeo con droga, pero no había ninguna prueba que indicara que eran narcoterroristas. O sea que hasta AP incluso señaló eso, ¿no? Como una como diría Pierre Bourdieu, no todo está podrido. Claro. Bueno, ya era hora que algo no haya podrido. De verdad, en esa época ahí nos conocimos con Raúl. También apareció Rodrigo Sabazoni en ese momento, y ahí se estaba construyendo realmente una nueva voz. Que bueno, que las circunstancias políticas hoy nos han sacado a todos, pero no importa. Una vez un compañero me decía, estábamos en una reunión de Telesur, decía que el periodismo tiene que ser trinchera. Y yo le decía, no, ¿cómo vamos a ser trinchera? Le digo, no, tenemos que ser vanguardia, le digo, tenemos que seguir. O sea, no podemos refugiarnos, no podemos ser subterráneos, tenemos que seguir avanzando. Más con todas estas redes sociales, con todas estas cosas que lo inventaron ellos, que no sabían lo que iba a terminar sucediendo, pero bueno, ya es el uso de cada uno, ya todos tenemos que usarlo de la mejor manera. O sea, el periodismo es el periodismo, no hay nada que inventarle, solo hay que hacer un buen periodismo. Ahora bien, me preguntaba, disculpa, la parte de la cuestión, sí se dio la FILBEN, en cuestión de cultura, se da como todos los años. La Feria del Libro. La Feria del Libro. Nosotros empezamos la Feria Internacional del Libro, se hace en Caracas, y en estos momentos está la Feria del Libro de Caracas, que es regional. No es internacional, es regional. Son libreros, editores nacionales, pero nosotros como FILBEN ahora empezamos a recorrer todos los estados. Ya lo hicimos en Guayana Esequiba, lo hicimos en Maracaibo, en Zulia, el viernes inauguramos en FILBEN Aragua, que en Maracay, el siguiente en La Guaira, la otra semana de arriba tenemos tres ediciones más, que son Mérida, Falcón, y ya no recuerdo cuál otra, porque es que estamos realizando, Nueva Esparta, que está en el Mar Caribe. Nosotros no dejamos de hacer el trabajo que estamos haciendo, porque si ellos nos quieren mandar misiles, nos mandan misiles en la parte económica, que es muy fuerte. Esos misiles son realmente unos misiles que logra el cometido de la desesperanza, de no llegar a última, o sea, porque la moneda se va devaluando, no por razones mismas. Yo le decía, una vez un compañero decía, es que la crisis económica de Venezuela no tiene crisis económica. Lo que pasa es que Venezuela está siendo atacada. Ojalá pudiera Venezuela tener su propia crisis económica, que pueda cometer sus propios errores o sus propios aciertos. Y ha tenido muchos aciertos, que es la recuperación económica en todos los órdenes, de todos los rubros de la producción. Solo que el cambio de dinero y por el tema de la balanza de pago, lo que llaman la balanza de pago, bueno, no nos es favorable, y bueno, porque nos cuesta hacer esa, digamos, el tránsito normal de las exportaciones y las importaciones no la podemos hacer. Entonces, si eso no se puede hacer normal, es muy difícil que tengamos una correlación paritaria, que sea fuerte para la economía, porque ya es un tema monetarista, no es ni siquiera, es un tema de especulación, tan de especulaciones que lo que decida
cualquier persona, ¿no? ¿Cuánto cuesta la moneda hoy con respecto al dólar? Entonces, eso lo toman por cierto. Cuando no hay ningún asidero, cuando no tiene en ese valor, ¿no? Porque que colocan exponencialmente al valor oficial. Pero que eso, ¿quién perjudica? ¿A quién más perjudica? A la gente que es laburante, que es el pobre. A quien perjudica es al pobre, esencialmente. Porque los empresarios, ellos están curados, ellos siempre han ganado en dólares. Siempre ellos cambian a dólares. Perdiendo, ganan. Bueno, son cosas que se repiten sin solución de continuidad en nuestros países. Exactamente, no. Y algo que no sucedía en Cuba, ahora está sucediendo, por ejemplo. Que han logrado minar la mente de las personas que crean en ese otro dólar y tengan ese... porque eso es un asunto de... Al final, yo recuerdo una vez que... Me van a disculpar, yo estudié economía unos pocos años. Entonces, antes de estudiar periodismo, entonces, pero una cosa que nos decía un profesor de economía, decía que todo el sistema económico del capitalismo es estar en creer en él. Es decir, si tú compras algo hoy y crees que mañana va a valer más, entonces lo compras. Y ese, al final, el día de mañana, 2 o 3 años después, vale más. Es decir, se cumplió la profecía. Claro. ¿Qué es la inflación? Eso es algo que no lo pudo entender ni lo pudo estudiar Marx, que decía que no entendía lo de la inflación. Cómo es que hoy cuesta una cosa y mañana cuesta otra. Es decir, esa parte de la inflación no la logró descifrar y bueno, hubiera hecho otro tipo de libro más allá del Capital, ¿no? Pero eso de que todo tiene que ver con que hay un acto de fe, de que hoy compras algo porque mañana va a ser mucho más caro. Eso es el capitalismo. Cuando alguien te dice eso, tú dices, mira, es que ya la propaganda del capitalismo ha funcionado tal, y además te lo han dicho, y te lo crees, y crees que está bien, que es lo peor, que es lo que hace Milei, que es la oferta que está haciendo a toda la población argentina, que dice, mañana vamos a estar mejor. Ahora bien, María Corina Machado hace una semana estuvo en un foro de inversores y le estaba ofreciendo lo que ella no tiene, lo que no es de ella. Le estaba ofreciendo Venezuela. Es decir, apóyennos, es decir, apoyen a la guerra, financien esa guerra, financienlo a ellos, que mañana ustedes van a salir ganando. Impresionante. O sea, lo que no es de ella, lo estaba ofreciendo. Con premios Nobel de la Paz así, no hace falta premio Nobel de la Guerra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, Raúl, la verdad que ha sido un placer verte, escucharte, preguntarte y intercambiar acá hoy en lo que hacemos esto con con lo poco que tenemos. Artesanalmente. Artesanalmente, tratamos de llevarlo adelante junto además con Cristian Brennan y César Marchione, que son los pilares, digamos, que están ahí con nosotros trabajando en esto que vemos acá en Balcón de Hierro, y te agradecemos muchísimo esto que te hayas dado unos minutos para charlar con nosotros y traer de muy buena fuente lo que está realmente pasando ahí en Venezuela, ¿no? Cuando quieran, con gusto, y bueno, los invito también a que vengan a Venezuela. Eso es la verdad es que... Ya estoy saliendo, para que veo buscar el pasaporte. Están invitados. Sobre todo porque es que es la sorpresa que se llevan. Se la lleva. Felipe vino el año pasado fue que viniste vos. No, ahora en agosto. Ahora en agosto fue, sí. En julio viniste. Julio o agosto. Agosto, creo. Bueno, no importa, por ahí. Sí, no importa, por ahí. Y Felipe se quedaba sorprendido también, porque es que no podía creer que, bueno, pero no se supone que esto está derrumbándose. Claro, y disculpa ya, que yo sé que estamos terminando, pero el asunto está, vamos Venezuela, así es. El asunto está en que
hay gente que quiere ver triste, entonces claro, si ven un edificio que no está pintado, dice, no, veo la tristeza. Ah, Bueno, pero está bien, o sea, tiene como 50 años el edificio. Sí, hay que pintarlo, lo vamos a pintar. De hecho, Caracas está extraordinaria. O sea, Nos contó eso Felipe cuando volvió, recuerdo, dijo que Caracas estaba mucho más limpia, mucho más linda, pintada, y que no había guarimbas, no había... nada. Es más, aquel que ahora se atreva a hacer una guarimba, después de la última que hicieron, porque además como es financiada, como es pagada, como tiene que ver con un financiamiento, pero además muy... Guarimbas son las protestas opositoras, ¿no? Que se tornan violentas. Sí, muy violentas, que matan a la gente. O sea, mataron a varias personas por el hecho de ser chavistas, que intentaron quemaron un local donde había una radio, donde había gente, que tuvo que tirar a la gente porque si no se iban a quemar ahí dentro. Es decir, y hay gente que está detenida por eso, y bueno, hay sectores de los derechos humanos que dicen que pobrecita esa gente que está presa. Entonces, ok, o sea, mata gente y entonces esos son presos políticos, porque mató a una señora que lo que hacía era dirigir el CLAP, ¿no? El tema de la distribución es decir, cosas que son terribles. O sea, el nivel de morbosidad y el nivel de criminalidad llega a tal punto que no le importa a la gente. Entonces, eso ya no sucede. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha logrado, hay un buen sistema de inteligencia, en este caso policial. Venezuela se jacta de tener uno de los mejores sistemas policiales para detectar todo ese tipo de cosas que ahora se han conseguido cantidades de armamento, de explosivos, en lugares que suponían que iban a ser atentados o explosiones que iban a generar graves problemas en la población y en la ciudad. Entonces, pero eso ya no sucede. Estamos trabajando, seguimos desplegados en la cultura, seguimos trabajando, vamos ahora a una constituyente, donde la constituyente es cultural, obrero, no es una constitución para hacer una cuestión sobre la nueva constitución, sino es una constituyente que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra forma de ver cómo gobernamos. Y si está este pueblo movilizado, como está, desde hace mucho tiempo, yo no entiendo cómo hay alguna gente que cree todavía que el chavismo perdió. Es decir, lo han convencido, estos medios lo han convencido de algo que es inaudito cuando uno ve a la gente organizada, ve a todo el mundo participando, que bajo lluvia, que está ahí para... Pero bueno, bienvenido cuando vengan. Ahí iremos. Un gran abrazo, Raúl. Un gran abrazo. Muchas gracias. Felipe.